No hay ni un solo trabajo que respalde que hay que dormir con la cinta en la boca. Dormir no es lo mismo que descansar. O en función de cómo tenemos nuestro día, tendremos un tipo de sueño o tendremos otro. Lo que ellos no saben, pobres, es lo bien que estarían si durmieran las horas correctas y en la profundidad correcta. Lección dormida, lección sabida. Tú no puedes dormir hoy para estar bien dentro de 3 días, ¿eh? Mucha gente piensa que el cansancio hace dormir, ¿no? O provoca somnolencia. Es mentira, porque si no, todos los corredores de maratón se dormirían al llegar a la meta, ¿no? Eduard Stevil, muy bienvenido al podcast. ¿Cómo estás? Encantadísimo de estar contigo, Mila, y con toda la gente que nos va a ver, porque pienso que hacéis un gran trabajo difundiendo al menos lo que yo sé, que es hablar del sueño, las alteraciones y sobre todo cómo podemos ayudar a la gente a dormir mejor. Sos, creo que la persona más reconocida en España y el experto al que más se lo escucha cuando se trata del sueño. ¿Por qué crees que es eso? Bueno, porque tuve la suerte de ser pionero en esta especialidad. La medicina del sueño está progresando continuamente. Es muy joven el conocimiento todavía sobre esta especialidad. Tú piensas que hasta hace 50 años básicamente se pensaba que dormir era perder el tiempo. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, pues que ha habido una evolución muy importante de conocimiento. Este conocimiento es el que se tiene que trasladar a las personas. Por esto continuamente tenemos novedades. Y respecto a lo que me preguntas, quizá lo más importante es entender que el sueño es la actividad más, yo diría, básica, importante para poder vivir y ser feliz al día siguiente. Y sobre todo, lo último que hay que explicar muy bien es que en función de cómo pasamos nuestro día o en función de cómo tenemos nuestro día, tendremos un tipo de sueño o tendremos otro. Y esto es lo novedoso en el sentido que hay que vigilar, porque nuestro día, hoy en día, a todo el mundo, desde los jóvenes hasta la gente más mayor, estamos sometidos a cantidad de información, cantidad de tensión, opiniones continuadas, es decir, un poco hiperestimulación de nuestro cerebro. ¿Qué pasa con esta hiperestimulación? Que cuando llega la noche el cerebro necesita desconectar. A la gente que duerme mal, los que duermen bien le dicen desconecta, relájate, ¿sí? Y nosotros piensan, bueno, ya lo quiero hacer, pero ¿cómo se hace, no? Y aquí es donde hemos avanzado y quizá esta sería la buena, dijéramos, idea de que el sueño se puede mejorar, que tenemos herramientas para conseguir que la gente desconecte y pueda dormir mejor. Recién hablábamos fuera de cámara. Hay muchas tendencias, muchas cosas que se ponen de moda, como por ejemplo este año el ponerse una cinta adhesiva en la boca antes de dormir o para dormir, que eso en teoría hace que uno respire solamente por la nariz y respirar solamente por la nariz por 8 horas o la cantidad de horas que uno duerma, se dice que te da más energía. Y después la otra que está muy de moda es ponerse una cinta arriba de la nariz que entiendo que oxigena un poco más. Fíjate, mira, tú cuando me escuchas tienes la boca cerrada. ¿Por qué tienes la boca cerrada? ¿Por qué no me escuchas con la boca abierta? Y tú me dirás, bueno, pues porque con los oídos tengo bastante para escucharte. ¿Por qué abrimos la boca? ¿Quién abre la boca? Abre la boca el que tiene alguna dificultad para que el aire entre a nuestros pulmones. Repasemos. Una persona cuando respira, el aire le entra por la nariz. Pasa por detrás del paladar, atraviesa el cuello, las cuerdas bucales y llega hasta los pulmones. Esto es una cañería. Esta cañería está formada por músculos y los músculos, cuando estamos despiertos, tienen fuerza. Por esto nos mantenemos ahora de pie o sentados pero tiesos. ¿Qué pasa cuando nos dormimos? Que nuestro cuerpo pierde fuerza, los músculos pierden fuerza y siempre tenemos una pequeña pérdida de fuerza en lo que es esta estructura que sería el cuello. Lógicamente, si estamos despiertos, como ahora, si yo callo, no oigo ningún ruido. Tú no haces ningún ruido. ¿Por qué? Porque este espacio está bien abierto y el aire entra y sale sin hacer ruido. ¿Qué pasa cuando esto se cierra? Y hay algunas personas que se les cierra mucho, que son los que roncan y tienen apneas. Pues si esto se cierra, el aire pasa con más dificultad, hace vibrar las cuerdas bucales y se provoca esta situación.
Fíjate que yo para imitar este sonido tengo que abrir la boca. No puedo imitarlo sin la boca cerrada. ¿Qué pasa? Cuando el cerebro, que es el que nos vigila y nos controla, se da cuenta de que este cuello pierde fuerza y se cierra, le dice: abre todos los boquetes, agujeros que tengamos para poder respirar. Y solo tenemos el extra, es el de la boca. Por esto, cuando alguien, por ejemplo, si ahora tú vienes aquí, a mí me aprietas, ¿qué haré yo si me aprietas aquí? Abrir la boca. Con lo cual, abrir la boca es una consecuencia de una dificultad respiratoria. ¿Correcto hasta aquí? Bien. Vayamos con la anécdota. ¿Qué pasa si... Y la anécdota es muy real, ¿eh? O sea, era una pareja que él tenía 60 años, ella tenía 58, los recuerdo muy bien porque todavía los veo y todavía casi somos amigos, ¿no? Vinieron de un pueblecito pequeño del norte de España y la señora me dice: mire, venimos porque mi esposo cuando dormimos, nada, al cabo de un minuto se vuelve de color pálido, azulado. Se llama cianótico, esta es la palabra técnica, ¿no? Cianótico, que es este color azulado. Y me dijo: y no sabemos qué pasa, ¿no? Y yo le dije: ¿pero esto le pasa cada día? Y dice: sí, le pasa cada día. ¿Pero qué más hace su esposo? Uy, mi esposo ronca que no vea. Claro, yo he visto, me he dado cuenta, decía la señora, que cuando está despierto tiene la boca cerrada y entonces no ronca. Respira bien. En cambio, he visto que en el momento en que cierra los ojos, lo primero que hace es abrir la boca. ¿Y por qué abría la boca el pobre Pepe? Porque se le cerraba el cuello, porque tenía apneas. Con lo cual, el pobre Pepe, al empezar a dormir, se le cerraba el cuello y empezaba a respirar así. La mujer solo vio que abría la boca. No relacionaba el ruido del ronquido con el abrir de boca. ¿Y sabes qué hizo? Cogió una cinta americana de estas anchas y cada noche le ponía la cinta alrededor de la cara. Lógicamente, abrimos la boca para que nos entre aire cuando esto se nos cierra, con lo cual el pobre hombre se ahogaba. Le faltaba oxígeno y al faltarle oxígeno la piel se volvía de color cianótico. Cuando le expliqué esto, la pobre mujer lloró desconsoladamente. Me perdona. Claro, yo no lo sabía. Claro, entendió muy bien lo que pasa. ¿Qué ha sucedido con esto? Ahora hay muchos artilugios relacionados con el dormir, que si colchones, que si antifaces, que si tiritas arriba, que si cosas para la boca. Evidentemente no sirven para nada. Porque si tú le pones a alguien algo en la boca para que la cierre, si se la abre es por algo, ¿no? Y es porque le falta oxígeno, con lo cual impediríamos que respirara bien. Por lo tanto, en absoluto utilizar estas cintas. ¿Qué pasa con las tiritas nasales? Un poco era lo mismo. Y también te cuento una anécdota. Todo está basado en abrir esta cañería cuando dormimos y se nos cierra, porque simplemente o porque tenemos algo de sobrepeso, se nos cierra. Entonces, este artilugio era para intentar abrir. No sirve para nada. Y las tiritas eran también para intentar abrir el paso del aire. ¿Y qué sucedía? Bueno, pues que el problema está aquí, no está aquí arriba. Por más que yo abra esto, sí que en algunos, por ejemplo, deportistas, cuando hacen un ejercicio, estando despiertos, puede ser útil. Si tú te fijas en los jugadores de fútbol americano, muchos de ellos las llevan y simplemente es para abrir un poco. Pero los jugadores de fútbol americano hacen cosas muy raras, ¿eh? Por ejemplo, van pintados de color negro aquí debajo, ¿te has fijado? Sí. ¿Sabes por qué? No. No son pinturas de guerra de los apaches, no. Dicen que es para intentar que la luz del sol no les refleje y puedan ver, cosa que científicamente no está muy comprobada. Con lo cual, estas tiritas lo que pasa es que sí que pueden funcionar con alguien que se le tape la nariz haciendo deporte estando despierto, pero de noche ayudará muy poco, porque el problema de noche es mucho más aquí abajo en el cuello. Y te cuento otra anécdota. Cuando salieron estas tiritas, que hace muchos años que empezaron, yo diría que más de 20 años, yo ya vi las primeras en Estados Unidos, ¿no? Y allí viví un caso horrible. Las primeras tiritas no eran tiritas puestas aquí arriba, sino que eran como unos pequeños ganchitos que se ponían aquí dentro y abrían este espacio. Fíjate qué pasó.
se las puso un roncador muy fuerte porque las vendían como antirronquidos, con lo cual se colocó este pequeño hierro que abría, porque era como un alambre, ¿no? Que abría este espacio, ¿no? Y como una espiral. Entonces se la puso y claro, él roncaba y como roncaba abría la boca, con lo cual en medio de... se le cayó, se la estragó y tuvieron que operarle. Y esto es real, ¿eh? O sea, no me invento nada, pero claro, fíjate la lógica, ¿no? Tú te pones algo aquí porque roncas, abres la boca y en medio de la noche se te cae. Sí, el peor escenario. Y el hombre a quirófano. Tengo una consulta. Recién me mencionas que si una persona tiene problemas para dormir, que lo lleva a roncar y todo, y se pone la cinta, puede llegar a ser peligroso. Total. ¿Qué pasa con una persona que duerme bien? ¿Naturalmente entonces está solamente respirando por la nariz? Claro. Quien duerme bien respira por la nariz. No necesita respirar por la boca. Siempre abrimos la boca cuando hay una falta de entrada de aire. Quien tiene todo esto, claro, puede haber alguien, por ejemplo, que estemos resfriados. ¿De acuerdo? Estamos resfriados. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que hay toda una mucosidad, pero cuando estamos resfriados abrimos la boca para respirar. Fíjate que si por la noche te despiertas con la boca seca, bebes agua y normalmente es cuando estás resfriado. Es decir, en condiciones fisiológicas, es decir, de normalidad, la cinta en la boca no la necesitamos para nada. Es un artilugio para hacer dinero los que las... Respiramos por la nariz y no respiramos por la boca si estamos sanos. Mira, nosotros siempre que opinamos, todo lo que yo te explico no es mi opinión. Yo soy un científico y te explico lo que la ciencia ha demostrado. Entonces, no tenemos ningún trabajo científico, que significa un paper, es decir, una presentación que se hace en un congreso, que después esto se pasa a las revistas científicas y hay después unos jueces que valoran si aquello es correcto o no para divulgarlo y entonces lo difunden a todo el mundo y a todos los médicos especialistas en sueño. No hay ni un solo trabajo en la Sociedad Americana de Sueño que respalde que hay que dormir con la cinta en la boca. Bien. ¿Qué otra cosa te parece que tal vez escuchaste en el último tiempo que te gustaría desmitificar? Bueno, hay muchas cosas. Algunas están basadas más o menos en la realidad. Has visto que está un poco de moda esto de las gafas de color amarillo, gafas de color rojo, y entonces polémica porque ha habido un jugador de la selección española que dice que las utiliza. Bien, todo tiene un fundamento, pero siempre se exagera y siempre hay que ir con cuidado porque a lo mejor hay detrás de la utilización de unas gafas de color amarillo o unas gafas de color rojo puede haber un interés económico de vender las gafas, ¿no? Pero te cuento la razón de esta luz. Fíjate, la luz amarilla es la luz del sol, imita la luz fuerte del sol. La luz roja imita la luz del crepúsculo, ¿sí? El cerebro tiene un pequeño grupo de células que es nuestro reloj biológico. Este reloj biológico está programado genéticamente para hacernos dormir de noche y estar despiertos de día. Pero este reloj, como todos los relojes del mundo, necesita que le den cuerda. Y la cuerda es la información que recibe de fuera. Y esta información básicamente es la luz y la oscuridad. Entonces, ¿cómo se rige este reloj? Este reloj sabe que cuando aparece la luz rojiza, gafas rojas, la luz rojiza del crepúsculo, llega esta luz a un sitio muy concreto que es la glándula pineal, es el nombre que recibe estas pequeñas células, que empiezan a fabricar melatonina. La melatonina, cuando ya hace 2 horas que se está fabricando, le dice a este reloj biológico que tiene que empezar a dormir. Y esto sucede solo de noche, porque este reloj está programado para dormir de noche y estar despierto de día. No lo podemos hacer al revés, ¿eh? Por ejemplo, los ratones tienen este reloj al revés, están despiertos de noche y duermen de día. Nosotros no. Con lo cual, esta información de la luz roja le sirve a esta glándula para decirle al reloj que tiene que dormir. Cuando este reloj ya ha dicho que tiene que dormir las 7-8 horas y empieza el amanecer, aparece otra luz, que es la luz de color amarillo.
¿correcto? Es la luz del sol. Esta luz bloquea la formación de melatonina, es decir, le dice al cerebro, no hagas más porque ya es de día y no necesito melatonina. Con lo cual, la luz amarilla es la que recomendamos a todo el mundo a primera hora de la mañana. Tú sales de tu casa y es bueno andar 15 minutos, aunque tengas que bajar una parada antes del bus o de lo que sea, y que te toque el sol, para que este sol haga que tu cerebro se despierte. Por lo tanto, gafas de color amarillo, gafas de luz azul, intentan, de alguna manera, controlar estos estímulos. No hace falta, es mucho más sencillo hacer como seguramente hacía tu tatarabuelo en Argentina o mi bisabuelo aquí, que se levantaba con el sol, luz amarilla, volvía a casa con el crepúsculo, no había luz, llegaba a casa con la luz del fuego, candil o una vela, que era luz amarillenta, con lo cual este bisabuelo y tu tatarabuelo lo hacían perfectamente bien. No hace falta gastar dinero en gafas ni amarillas ni rojas. Lo que pasa es que yo creo que tenemos una vida muy distinta a la que seguramente tenía mi tatarabuelo, y hoy creo que la de exponerse al sol a la mañana es más fácil, y salvo que estés en un lugar donde no salga el sol y sea tal vez una época invernal y todo, eso está más accesible a nosotros. Pienso que la luz roja tal vez es para compensar la cantidad de luces con las que estamos hasta el momento de acostarse en la cama y meterse a dormir, ¿no? Totalmente cierto, muy bien expresado. Fíjate, el mundo ha evolucionado en estar despierto 24 horas. Porque claro, tú, por ejemplo, ahora estás aquí, pero vives o eres de Argentina. Allí, lógicamente, los horarios son distintos, pero tú puedes llamar a tu familia y no solo esto, puedes hacer negocios desde Madrid hasta Los Ángeles. Este mundo que tenemos ahora es un mundo contaminado lumínicamente. La luz nos hace mucho daño, sobre todo, evidentemente, las 24 horas. Pero claro, necesitamos después trabajadores que por la noche trabajen. Entonces la luz esta también les descontrola. Pero tú dices muy bien, esta luz nos condena a tener mucho o más malas rutinas de sueño, sobre todo en la segunda mitad o las 3-4 horas previas a nuestro sueño. Claro, tal como dices muy bien, el bisabuelo le era muy fácil porque no había luz y llegaba a casa y un candil, pero tú llegas a casa y te pones la televisión, la tablet, esta luz, es decir, estás sometida a una luz intensa. Y esto hay que explicarlo, hay que explicarlo porque la gente puede modificar estos hábitos y hay mucha gente ya que en sus casas tiene luces de color amarillento y unas luces que de alguna manera amarillento rojo, ¿no? Que es la luz del crepúsculo, que hacen que el cerebro empiece a fabricar la melatonina que necesitamos tanto para dormir. Imaginemos que yo en mi casa tengo unas lamparitas rojas. Bien. ¿Eso haría el mismo efecto que la máscara que la gente se pone antes de ir a dormir, los lentes? Claro, es que la luz roja es la que hace que el cerebro fabrique la melatonina. Todo lo que sea esta luz o estímulos rojos son adecuados, muy adecuados. Y mira, fíjate, antes citabas que tenemos la suerte de vivir en unas longitudes donde el sol es muy predominante durante el día, ¿no? Entonces esto lo que hace es que hay países, como los países nórdicos, que tienen 6 meses de oscuridad y 6 meses de sol. Con lo cual, fíjate, esta información que debe recibir el cerebro de día y de noche, no la tiene. Tiene información de oscuridad de noche, información de oscuridad de día. Con lo cual, los países nórdicos son países con mayor índice de suicidios, mayor índice de depresiones y mayor índice de adicciones, sobre todo el alcoholismo. Nosotros tuvimos la suerte de realizar un documental para la televisión de aquí, que pudimos viajar a Helsinki y tuvimos una entrevista con el responsable de sanidad de Helsinki, ¿no? Y nos contaba que estaban muy preocupados desde hacía ya varios años por este tema y que habían descubierto que estas alteraciones o patologías, suicidios, adicciones, depresiones, estaban muy ligadas al periodo de oscuridad. Entonces habían empezado a hacer unos programas subvencionados por el Ministerio de Sanidad de Helsinki, de Finlandia, que consistían en que proporcionaban unas instalaciones que se llaman Smart Ceilings, que significa techos inteligentes. Estas instalaciones las brindaban
para cualquier persona que las solicitara e incluso las incentivaban para que las tuvieran en casa. ¿Qué hacían estos Smart Ceilings? Sonaba el despertador a las 7 de la mañana y entonces aparecía una mínima luz en el techo. A medida que pasaban las horas, la luz se volvía mucho más potente, simulando la luz del sol de San Diego, nos explicaron. A medida que pasaba, incluso tenían ventanas donde ponían fotos de árboles y plantas que también tenían la luz, y entonces veías, ¿no?, como si el sol saliera de detrás de las plantas. Era espectacular. Y en cambio, cuando venía ya el atardecer, esta luz se iba y simulaba realmente estas situaciones de luz y oscuridad de países como San Diego o Madrid o Barcelona o Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, pues que controlaron los casos de depresión, adicciones y sobre todo suicidios, disminuyeron en más de un 15%. Esto es brutal, brutal, solo por el efecto de la luz. Además hicieron otra cosa muy importante, y es que inventaron algo que ahora se puede comprar por internet. Después ya te diré si quieres el producto, porque vale la pena, es serio, que consiste en unas gafas, se llama de fototerapia. Son una línea, no son gafas, sino es una línea, la pones aquí, y esta línea tiene una pequeña luz que cuando tú abres las gafas y te las pones se enciende. Esta luz es de color lila, que simula la luz del sol. Entonces, esta luz, te pones las gafas 20-40 minutos por la mañana y simula como si estuvieras 4 horas en la Costa Brava. Estas gafas están en todos los Starbucks. Las compra la gente porque valen, me parece, 150 euros, algo muy asequible, y que las utilizan sobre todo por la mañana. Esto nosotros también lo utilizamos como tratamiento de muchas alteraciones que tienen relación con estos periodos de luz y oscuridad. Por ejemplo, cuando ayudamos a los trabajadores nocturnos, les ponemos estas gafas para simular cuando entran a trabajar que es de día, con lo cual mejoramos mucho su descanso cuando salen a las 8 de la mañana. Es decir, que sabemos cosas muy interesantes como manipular la luz, cómo podemos utilizar estos productos de luz para mejorar la salud del sueño de las personas. Me surgen 2 preguntas de esto. La primera es, recién que me hablabas del link entre las depresiones, el alcoholismo y la falta de sol. Correcto. Todos sabemos que el sol nos aporta vitamina D, que hay un montón de cosas fisiológicas para las que el sol es funcional y mejora nuestra salud. Sin embargo, creo que es una sensación que todos tenemos, digo, que no hace falta hacer ningún estudio o que pase mucho tiempo, una semana en la que no sale el sol, nos deprime a todos. Sí. O sea, pero entonces creo que tiene que haber algo más que lo que produce o le da a mi cuerpo, ¿se entiende? Sí, desde el punto de vista de alguien de fuera que diga, ¿por qué me pasa que cuando estoy una semana a oscuras estoy más depre, ¿no? O estoy más triste, o me afecta en algo, ¿no? No, la luz del sol no es solamente la vitamina y el hecho de que, no, es la supresión de unas hormonas, como es la melatonina, y sobre todo el dejar salir lo que es el cortisol, que es la otra hormona que te da esta vitalidad. Claro, tú si no tienes este cortisol porque hay oscuridad, entonces tienes la sensación de tristeza y malestar. Con lo cual, no te sientas mal, eres una persona normalísima que sigue sus instintos, ¿no? Y dices, jolina, yo si estoy en un ambiente oscuro, triste, pues estoy peor. Y le sucede mucho a mucha gente, ¿eh? Mira, por ejemplo, tenemos muchos contactos con estudiantes o profesionales jóvenes que trabajan fuera de España en países no nórdicos, sino, por ejemplo, Bruselas, ¿no? Allí, pues claro, en Bruselas a las 3, 4 de la tarde ya es oscuro, ¿no? Claro, la gente nota un poco a faltar esta luz, ¿no? Pero tampoco es bueno luz hasta muy tarde, porque entonces pasa lo que ya hemos estado hablando. Si tú tienes luz hasta las 9 de la noche, el cerebro no sabe que tiene que empezar a dormir. Y esto tiene que ver con los horarios, que nosotros somos muy contrarios a los cambios de horario, porque alteran los ritmos biológicos y sobre todo somos muy contrarios al horario de verano, en contra de lo que piensa la mayoría de la gente, porque la mayoría de gente te dice, mire, ¿sabe qué pasa? Aquí en España al menos, no tanto en Argentina, que lo hacéis mejor. Aquí en España, por ejemplo, la gente trabaja hasta las 8 de la noche, ¿no?
porque sí, porque son las normas que nos han dictado desde hace muchísimos años, que nos han puesto en un uso horario que no nos toca, nos han puesto en el uso horario de los alemanes por problemas políticos entre Franco y Hitler, y ellos escogieron este horario para España cuando a España le corresponde mucho más el horario de Inglaterra, que sería el de las Islas Canarias. Total, ¿qué sucede? Bueno, pues si nosotros salimos del trabajo a las 8 de la noche, lógicamente la gente necesita un tiempo para socializar, para relajarse, para desconectar. ¿Y qué hacemos? Salimos, lógico, y nos tomamos pues una cervecita con los amigos. Se hacen las 9, 9:30. Claro, después llegamos a casa, y tenemos que conciliar la vida familiar. Y puede que haya niños, y puede que haya pareja, y necesitamos un tiempo, con lo cual nos vamos tarde a dormir. Y en el horario de verano dormimos, y esto está demostrado, 1 hora menos de lo que dormimos en el horario de invierno. ¿Por qué? Bueno, pues por esta razón. Claro, en España al menos, somos unos pringaos, porque nos vamos a dormir muy tarde y nos levantamos a la misma hora que los europeos, porque a las 6 de la mañana la gente empieza a funcionar, a las 7, claro, pero nos vamos a dormir a las 12 o la 1, con lo cual dormimos menos horas de las que nuestro cerebro necesita. Por esto estamos en contra. Y aparte en Madrid, el verano yo nunca había vivido algo así, que casi hasta las 11 de la noche es de día, se vuelve hasta casi insoportable. Yo a veces me quería ir a dormir, pero decía, es raro porque sigue habiendo sol. Quiero volver un minuto a los lentes que me comentabas, ¿cómo se llaman? ¿De fototerapia? Sí, muy interesante, sí. ¿Crees que para una persona, si pueden ayudar a trabajadores nocturnos, Sí. crees que tal vez a una persona con insomnio, si lo primero que hace cuando se levanta es ponerse esos lentes, tal vez ayudaría mucho? Mira, a la persona que tiene insomnio, el insomnio es un síntoma. Un síntoma significa que es algo que nos pasa, pero hay más de 40 causas que provocan este síntoma. ¿Correcto? Por ejemplo, a la gente, unas causas muy conocidas. La gente, por ejemplo, que toma 4 cafés o 10 cafés y colas, pues duerme mal por el exceso de cafeína. Hay gente que toma drogas estimulantes, cocaína o incluso Red Bulls y demás marcas estimulantes. Hay gente, por ejemplo, que trabaja de noche y tiene que dormir de día. Todo esto son causas de mal dormir. Por ejemplo, muchas enfermedades, gente con Alzheimer, gente que tiene una esquizofrenia, ansiedad, simplemente estrés durante el día, problemas de tiroides, problemas de hueso. Todo esto son causas de mal dormir. Con lo cual, claro, la luz nos sirve como tratamiento para todas las causas. Claro, si tú me dices, oye, no, yo a mí lo que me pasa es que yo me tomo 5 cafés porque si no, no me levanto y voy matada todo el día, ¿me irán bien las gafas? No, lo que te irá bien es no tomarte los 5 cafés y regular tus horas de sueño durante la noche. Por esto, cuando nosotros en las consultas atendemos a las personas que tienen insomnio, primero de todo lo que les explicamos es que el insomnio es un síntoma y hay que buscar la causa. Para esto también, para buscar la causa, que muchas son causas externas, de estrés, ansiedad, pero muchas internas, de mal funcionamiento de nuestro cerebro. Para esto tenemos que hacer las pruebas del sueño, que consisten en ver cómo duerme una persona, para así después hacer el tratamiento adecuado en función de la causa. Si la causa es en los trabajadores nocturnos, por ejemplo, un déficit de luz o una luz errónea, entonces es muy bueno estas gafas de fototerapia. Hablamos de 2 mitos, el de la cinta para dormir, los lentes amarillos y rojos. ¿Hay algún otro que te resuene, que tal vez hayas escuchado, algo que se puso de moda? Bueno, continuamente hay cosas que se ponen de moda en las redes y que no tienen ningún fundamento científico. Mira, yo pienso que la gente tiene mucho sentido común, O sea, a ver, para enredar a alguien se necesita ser un poco necio, ¿no? Y yo creo que la gente no es necia, la gente es inteligente. Pero claro, si tú ves varias noticias, sobre todo en las redes, que es donde te machacan más, ¿no? De cosas que tú ya ves que no son correctas, pues ya las desechas, pero otros no, otros se la creen, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucha demanda, y esto no es una mala noticia, pero no la hemos comprobado todavía, de sí. Por ejemplo, la cama hay que colocarla en una posición determinada. Todavía no conocemos la relación entre los campos magnéticos y el sueño.
no hay evidencia científica, no hay estudios todavía que nos permitan decir, no, no, todo el mundo tiene que poner la cama mirando al norte y sobre todo hay que controlar los campos magnéticos que hay alrededor. No podemos decir esto, porque no tenemos información científica veraz que sirva para bueno, pues dar este consejo a la gente que nos escucha. Este es un mito. Mucha gente se pasa la vida dándole vueltas a la cama para ver si duermen mejor. Sí, pobres, y se lo creen, ¿no? Pero no duermen mejor, duermen peor, ¿no? Y otros que se gastan dinero buscando los campos magnéticos, y unos te dicen que sí, pero siempre hay el componente del placebo, ¿eh? El placebo es esta situación que el cerebro piensa que puede ir bien y va bien, ¿no? Fíjate, esto es muy curioso. Cuando la gente que duerme mal, sobre todo por estrés, por ansiedad, y viene a dormir a la clínica para hacer la prueba del sueño, te dicen, yo no duermo, me cuesta mucho dormir, y al día siguiente de hacer la prueba, te dicen, es rarísimo, porque a pesar de todos los cables que me ha puesto, he dormido mucho mejor, ¿no? ¿Y sabes por qué pasa? Y es cierto, que duermen mejor. Pasa porque por el solo hecho de pensar que le van a ayudar, que van a estudiar, que vamos a solucionar este grave problema, la gente ya se relaja y duerme mejor. Esto sería el efecto placebo, ¿no? Y todavía desconocemos mucho de este efecto placebo en medicaciones o en medicamentos que está demostradísimo que sirven, que sirven. Por ejemplo, te explico uno. El famoso Prozac, que era esta sustancia, o es esta sustancia que todo el mundo tomaba y ahora toma todavía, que en Estados Unidos se hizo muy famosa hace muchos años, que era la droga de la felicidad porque te daba estabilidad emocional. Bueno, el Prozac, se sabe, los estudios que tenemos científicos, que más del 20% de su efecto positivo es efecto placebo. Es decir, no es real, no es la molécula que ayuda al cerebro a esta tranquilidad, sino que eres tú mismo que por el solo hecho de tomar algo piensas, ya voy bien. Es impresionante el efecto placebo, a mí no me deja de sorprender, me parece muy poderoso. Creo que a veces es difícil cuando uno es muy consciente de eso porque el efecto solamente funciona cuando vos lográs engañarte al 100%. Y a veces Es verdad. el intentar autoengañarse no es tan fácil, pero sí que es cierto que es una de las cosas que no deja de sorprenderme. ¿Cuál es la relación, por ejemplo, entre dormir y perder peso? Bien, esto también es otra de las cosas investigadas últimamente. Mira, volviendo otra vez al bisabuelo y a tu tatarabuelo, que en esto coincidíamos seguro y no coincidimos ahora, es que ellos cenaban cuando se iba el sol, que debería ser alrededor de las 7, 8 de la noche como muy tarde. Cenaban y iban a la cama muy pronto, cenaban muy poco, siguiendo un poco la frase típica de desayunar como un rey, almorzar como un príncipe, cenar como un pobre. La cena de ellos seguramente era una sopa y un trozo de queso, y esto les servía para hacer algo que ahora se ha puesto de moda. Mira, los científicos a veces, de vez en cuando descubrimos algo, pensamos que hemos descubierto el mundo, ¿no? La sopa de ajo, cuando ya lleva años y años y años el saber popular sabiendo cosas sobre esto, ¿no? Y hemos descubierto el llamado ayuno intermitente. ¿Sí? Has oído hablar del ayuno intermitente, ¿no? Que es esto de dejar un tiempo de no ingerir nada de comida para dejar que todo nuestro sistema digestivo intestinal pueda hacer todas sus funciones, que es dejar que funcione la microbiota, todas estas sustancias que son beneficiosas para nuestro cuerpo. Bien, el bisabuelo hacía esto, se cenaba alrededor de las 8 y no desayunaba hasta las 6 de la mañana, dejaba un tiempo enorme que el estómago estuviera tranquilo y los intestinos estuvieran tranquilos para que pudiera funcionar. Y él no sabía por qué lo hacía, pero lo hacía bien. ¿Qué pasa hoy en día? Bueno, que hemos descubierto esta relación entre hambre y obesidad porque sabemos que hay dos sustancias que son las leptinas y las grelinas. Las grelinas son las que nos dan la sensación de hambre y las leptinas la sensación de saciedad. Cuando estas sustancias llegan al cerebro es cuando entonces el cerebro dice, ya no quiero comer más. Se ha visto que cuando hay mal dormir, cuando hay insomnio, estas sustancias se alteran, con lo cual la gente tiene más propensión a tener diabetes, a tener problemas cardiovasculares y sobre todo problemas de peso y evidentemente pues de sobrepeso. O sea, es científicamente
cuando menos duermo, mi cuerpo más hambre me manda. Correcto. Y no solamente esto, peor funciona tu sistema vascular, el tema de control de la tensión arterial, peor funciona todas las otras secreciones de hormonas que haces durante la noche, por ejemplo, la hormona del crecimiento. Tú sabes que la hormona del crecimiento se fabrica en las primeras horas del sueño. Esta hormona sirve a los niños para crecer, pero los adultos todavía tenemos esta hormona y no crecemos más, sino que realiza otra función, que es la de reparación tisular. Toda nuestra piel cambia continuamente, no para nunca de cambiar, pero tiene un momento en las 24 horas del día que es cuando más cambia, que es entre la hora de empezar a dormir y las 2 siguientes horas, porque allí segregamos o fabricamos la hormona del crecimiento. La hormona del crecimiento controla precisamente lo que se llama la mitosis, que es la partición de las células, la reproducción de nuestra piel, la regeneración de nuestra piel. Por esto, la gente que duerme mal hace ojeras. Hay mucha gente también que argumenta que es mucho más importante irse a dormir todas las noches a la misma hora que la cantidad de horas que dormís. Mira, otra vez volvemos a lo que hemos comentado antes. El cerebro tiene este pequeño grupo de células que está programado genéticamente para hacernos dormir de noche. Pero hacernos dormir de noche significa en una ventana de horas, es decir, la hora óptima que este cerebro necesita para descansar bien, porque no es lo mismo dormir que descansar, después te lo cuento, pero la hora óptima estaría entre las 10-11 de la noche y las 6-7-8 de la mañana. Esta es la franja horaria más correcta. Si nosotros desplazamos esto, es decir, nos vamos a dormir a la 1, aunque dormamos después hasta las 9 de la mañana, no será de la misma calidad que si dormimos en la franja que el cerebro está predeterminado. ¿Y por qué no es igual? Porque te he contado que dormir no es lo mismo que descansar. Fíjate qué pasa. Cuando dormimos es como si bajamos los peldaños de una escalera. El primer peldaño es el sueño superficial, después viene el sueño profundo, que es donde respiramos plácidamente, fabricamos las hormonas de crecimiento y esto dura aproximadamente una hora y media, más o menos. El sueño superficial dura 20 minutos. Después caemos en el sueño profundo, que dura esto, hora y media, y después viene otro sueño distinto, no más profundo ni más superficial, sino distinto, que se llama sueño REM, R-E-M. Significa Rapid Eye Movement. Y ahora te imito, esto significa que yo cierro los párpados y dentro muevo los globos oculares. Yo haría esto. ¿Te has fijado? Esto es la fase REM. Aquí en esta fase es donde se construyen los ensueños. En esta fase es donde se consolida la memoria. Por ejemplo, hay muchos trabajos. Yo tuve la oportunidad de hacer uno en Estados Unidos a unos estudiantes que les explicábamos una lección, al día siguiente dividíamos la clase en 2 mitades, uno los dejábamos dormir del todo y otros les privábamos, les despertábamos porque controlábamos su sueño. Despertábamos cuando entraban en el peldaño REM y los que habían dormido bien recordaban el 80% de la clase y los que habían dormido mal solo el 30%. Por esto se cumple otra vez este refrán, ¿no?, popular, que es lección dormida, lección sabida. Con lo cual, esto sería los ciclos de sueño. Duran aproximadamente, sueño superficial, sueño profundo y sueño REM, duran aproximadamente 2 horas y se repiten a lo largo de la noche. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede pasar que tú duermas todo este tiempo, pero que no profundices en estos peldaños, con lo cual tú habrás dormido las horas correctas, pero no habrás descansado. Y hay muchos motivos que te impiden bajar al sueño profundo. Uno de ellos, y el más típico, es el acúmulo de tensión y ansiedad, estas ideas que el cerebro no logra desconectar, que hacen que duermas, pero que no descanses. Si a uno le pasa eso, se daría cuenta automáticamente por su sensación corporal, mental al día siguiente, o tal vez uno puede vivir y estar tan acostumbrado a dormir pero no descansar que no darse cuenta de esos síntomas. Es verdad, son verdad las dos situaciones, es decir, la gente que suele dormir mal a veces te dice, bueno, yo no consulto porque siempre he dormido poco, siempre he dormido mal y entonces ya estoy acostumbrado, esta es la palabra, ¿no? Ya estoy acostumbrado. Claro, lo que ellos no saben, pobres, es lo bien que estarían si durmieran las horas correctas y en la profundidad correcta. En cambio, la única manera que tenemos de saber si lo que hemos dormido ha sido correcto es ver cómo estamos al día siguiente. Fíjate, el sueño es un taller
un taller de reparación y restauración de todo lo que gastamos durante el día y precisamente durante la noche reparamos la parte física y reparamos la parte mental. Configuramos la memoria mientras dormimos, recuperamos la fuerza mientras dormimos. Con lo cual, con esta idea de taller, lo importante es saber si las horas que hemos dormido, es decir, las horas que ha funcionado este taller, son suficientes para llegar al final del día en buen estado. ¿Qué quiere decir buen estado? Quiere decir que tú te levantas con ganas, estás de buen humor, estás alegre y sigues tu día así, de esta manera. Eres capaz de hacer deporte, de estar con los amigos, de tener una vida familiar y llegas a la noche en buenas condiciones. Es decir, no llegas arrastrada, matada, aquello que no puedes más, ¿sabes? Si llegas así es que has dormido menos de lo que necesitas. El taller no ha tenido tiempo de darte toda la energía que necesitas durante tu día. Por lo tanto, la única manera de saber es que uno mismo se autoobserve un poco. ¿Cómo llego al final del día? ¿Llego irritado? ¿Llego de mal humor? ¿Llego muy cansado? Entonces es que no duermo lo suficiente. Una de las cosas que me llamó la atención estudiándote es que decís que el sueño no se recupera, que el sueño es igual al tiempo. Y de la misma manera, una vez que lo perdimos, eso ya no lo volvemos a recuperar. Claro, esto se une con este concepto de taller, ¿no? Tú trabajas hoy o sea, tú haces que tu sueño trabaje hoy para reparar todo lo que vas a necesitar mañana. Tú no puedes dormir hoy para estar bien dentro de 3 días, ¿eh? Tú no puedes decir, no, mira, hoy que es viernes voy a dormir 15 horas para que sí, el sábado y el domingo estaré estupenda. No estarás estupenda, porque si solo duermes la mitad, entonces el cansancio lo notas al día siguiente. Es decir, dormimos para estar bien al día siguiente. Este es el concepto básico. Por ejemplo, es lo mismo que la comida. Tú comes para no tener hambre durante el día, ¿sí? No dices, no, como hoy para no tener hambre el domingo, dentro de 3 días. ¿Es que no? Nadie dice, yo como los lunes solo y recupero el final de semana, ya comeré mucho el final de semana. Nadie lo dice, ¿por qué? Porque se pasará mucho tiempo entre medio con mucha hambre. Con el sueño sucede lo mismo. Solo recuperamos, es decir, si vamos cortos de sueño, que estos también son muy buenos estudios comprobados, recuperamos solo un 15-20% el día que dormimos más. Me explico. Si tú el lunes duermes 6 horas, has perdido 2 horas de tu necesidad. El martes vuelves a dormir 6 horas. Estas 2 horas del martes se acumulan con las del lunes. Es decir, tendrás una carencia de sueño de 4 horas. Así sucesivamente. Por esto la gente que duerme solo 6 horas entre lunes y viernes llega el viernes por la mañana con aquella sensación, por fin es viernes, hoy dormiré, hoy recuperaré. Bueno, sí, duermen más, pero solamente pueden dormir más entre un 15 y un 20%. No pueden dormir todas las horas que no han dormido los días previos. Quiero volver un minuto a la etapa del REM de la que hablábamos recién. Si no me equivoco, sustancias, por ejemplo, como el alcohol, como el cannabis, lo que hacen es suprimir eso y hacen que uno no pueda llegar a su estado de REM. ¿Significa que cada vez que uno se va a dormir con, no sé, habiendo tomado alcohol, por ejemplo, no llega a tener los beneficios que tiene estar? Claro, total. Es totalmente cierto y esto además no hace falta que la gente tenga que leer o aprender, ¿no? Simplemente observarse a sí mismo. Todo el mundo sabe, y nos ha pasado a todas y a todos, aquel día que nos pasamos de bebida o que bebemos un poco más de lo normal, nos dormimos muy rápidamente, pero después nos despertamos al cabo de 2 horas y ya no podemos dormir más. Y es por esto, porque el alcohol impide bajar sobre todo a las fases más profundas del sueño. Te da y el sueño superficial enseguida te lo da porque estás medio mareado, te duermes, pero al cabo de 2 horas vuelves a estar así y te cuesta mucho. Entonces te levantas con dolor de cabeza y piensas, uy, es el dolor de cabeza lo que me ha despertado. No, es el alcohol lo que te ha despertado. Con el cannabis pasa algo parecido, pero todavía hay una cosa peor con el cannabis, y es que primero que todavía no conocemos el porqué. Cuando hay alguna predisposición, sobre todo genética, de tener alguna enfermedad mental, como por ejemplo una esquizofrenia, que igual la tenemos todos y nunca la desarrollamos, pero se sabe que con este tipo de utilización de cannabis hay más posibilidad que si tú tienes algo que pueda desarrollarse como una pequeña crisis de esquizofrenia, si fumamos tenemos mayor la posibilidad de desarrollar esta patología.
es bueno que lo sepa el mundo, es decir, en esto somos muy respetuosos, pero nosotros siempre tenemos que dar el consejo óptimo y no dar lecciones, porque no somos curas ni jueces, sino somos científicos. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo es no tomar alcohol al menos como 3 horas antes de acostarnos. Si bebemos, ha de ser con moderación. Y básicamente sucede lo mismo con el cannabis. Debemos de recomendar que lo óptimo es no fumar. Si alguien te dice, no, es que a mí la verdad es que me relaja, y es cierto que en algunos pacientes, sobre todo pacientes con patologías reumáticas de dolor, el fumar cannabis es beneficioso. Mira, te explico una historia también, una historia clínica de una paciente, una señora mayor, una señora de 55 años, que viene con su marido, y el marido todo preocupado, pero a la vez muy poco cuidadoso, ¿no? Le dice, mire, doctor, ¿sabes qué pasa? Que mi mujer fuma cannabis antes de dormirse. Y la señora, pobre, un poco, bueno, pues triste, ¿no? Pero no solo eso, no, sí que tiene plantas en casa, plantas en casa. Dice, parece que sea un camello, ¿no? Que vaya, ¿no? Y la pobre que se puso a llorar, ¿no? Esta señora tenía una fibromialgia, que es una enfermedad que provoca mucho dolor, ¿no? Y entonces le habían dado miles, no tenemos solución para esta enfermedad. Y habíamos dado muchos fármacos, ¿no? Y la pobre pues ya estaba desesperadísima, ¿no? Hasta que probó este cannabis, ¿no? Y le relajaba y hacía que el dolor desapareciera mínimamente y por lo menos podía dormir 2-3 horas. Esta señora no era una adicta al cannabis, porque simplemente se fumaba 1 o 2 cigarrillos antes de dormirse y claro, para no tener cada día, porque claro, con 50 años le parecía muy raro ir por la calle buscando el camello que le diera el paquetito entonces del hachís. Entonces se lo cultivaba ella, ¿no? Y bueno, le explicamos al marido que esto era una cosa que se podía permitir, evidentemente con el control médico, que esta señora no era una adicta, que lo hacía simplemente para mejorar su síntoma y que tenía, bueno, pues toda la razón de ser que pudiera utilizarlo. Edward, si me pudieras explicar la relación entre, como me gustaría entender científicamente por qué sentimos esa fatiga, ese mal humor, esa neblina mental que nos cuesta tomar buenas decisiones cuando hemos descansado poco. Mira, porque otra vez volviendo al mismo, ¿no? El tema del taller de reparación, ¿no? Claro, yo te lo he dicho muy sencillo, es un taller de reparación, pero reparamos todos los conceptos, dijéramos, que controlan sobre todo lo que son los neurotransmisores, todas las sustancias químicas que están en nuestro cerebro y sirven precisamente para esta regeneración, para esta puesta a punto del día siguiente. Claro, cuando todas estas sustancias no han sido regeneradas correctamente, es cuando aparecen estas sensaciones de neblina, irritabilidad, mal humor. Pero piensa que este déficit continuado no solamente te va a dar esta situación de neblina, mal humor, sino que puede caer en una depresión. Es decir, un mal dormir puede caer en una depresión, es decir, se puede convertir en un trastorno de salud mental. Y al revés, cuando uno tiene una depresión, uno de los síntomas es precisamente el mal dormir. Pero sobre todo, y es el que podemos evitar, porque las causas de depresión son muy variadas, lo que sí que podemos evitar es que por culpa de un mal dormir tengamos una depresión al día siguiente. Edward, ¿hay algo más que sentís que es importante que no te haya preguntado? ¿Algo que te gustaría, un tema más que te gustaría tocar? Hay muchos, Mila, hay muchos. Por ejemplo, podemos hablar de los trabajadores nocturnos, podemos hablar de los sueños de los deportistas de élite, podemos hablar de... ¿Quieres hablar de los deportistas? Dale, ¿Te gusta? me ¿Sí? gusta. Y Los de los trabajadores nocturnos también, si querés nos metemos. Son cosas muy útiles, las dos, hablamos de las dos. Empecemos por los trabajadores nocturnos. Mira, tal como hemos dicho, el cerebro está programado para dormir de noche y estar despierto de día. Pero ¿qué sucede? La sociedad necesita gente que trabaje las 24 horas del día. Necesitamos los cuerpos de seguridad, necesitamos las enfermeras en los hospitales, los médicos, necesitamos a los controladores aéreos, a los pilotos de avión y muchísima otra gente más humilde, los taxistas, la gente que antes, ahora ya no, los panaderos que trabajaban de noche. Entonces, ahora ya no, porque el pan lo hacen en las gasolineras y es malo, malísimo.
Pero bueno, esto es una anécdota. La verdad es que la sociedad necesita gente que trabaje de noche porque nos estamos acostumbrando a necesidades de 24 horas, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Pues que estos trabajadores nocturnos no pueden dormir a la hora que su cerebro quiere dormir, que es la noche. Con lo cual, ¿qué hemos de hacer? Mira, un trabajador nocturno, pongamos un ejemplo del que trabaja de noche, que entra a las 10 de la noche y sale a las 8 de la mañana. Este trabajador lo que le sucede es que durante la noche hace el trabajo que tú harás durante el día. Y precisamente a las 8 de la noche, perdón, a las 8 de la mañana es cuando tiene que ya entrar en este espacio de relajación, que es el que tú entras a las 10 de la noche de tu vida normal. Esto es imposible de hacerlo porque el reloj no puede cambiar, con lo cual estas personas tienen mala calidad de vida. Todo el mundo que trabaja de noche sabe que como mucho cuando se va a dormir por la mañana a las 9, como muy pronto, puede dormir unas 6 horas aproximadamente. No pueden dormir nunca 8 horas, con lo cual harán un horario desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estos son 6 horas y esto es insuficiente porque después va a necesitar su reparación para volver a estar bien durante la noche. Con lo cual, ¿qué hacemos y qué recomendamos? Porque se puede recomendar. La idea es la siguiente. Cuando entre a trabajar, muy importante que se coloque, o incluso una hora antes de entrar a trabajar, que se coloque en contacto con mucha luz, es decir, que imite el sol de la mañana. Esto se pueden utilizar estas gafas, nosotros lo hacemos. Estas gafas se llaman AYO, A-Y-O. Se encuentran en internet y estas son las que son serias. Entonces, estas personas tienen estas gafas y estas gafas lo que hacen es simular o le da luz para que el cerebro piense que es la hora de la mañana. Con lo cual, las primeras horas de su trabajo recomendamos que, si no puede llevar las gafas por el tipo de trabajo que hace, que tenga mucha luz y muy fuerte en las primeras 5 horas de su noche. A medida que llega la hora de que tiene que salir del trabajo, tiene que reducir las luces para que el cerebro entienda que se está acercando la noche. Cuando sale del trabajo, tiene que ponerse unas gafas oscuras muy potentes, para evitar que entre la luz que tendrá durante el viaje. Y cuando llegue a su casa, tiene que irse a dormir porque allá habrá cenado en el trabajo, a lo mejor a las 7 de la mañana o a las 6, 7 de la mañana. Entonces el cerebro tiene que entender que allí es cuando tiene que empezar a dormir. Para esto le ayudamos con la ausencia de luz, porque lleva las gafas negras, y le damos melatonina, que es la sustancia que tú segregas por la noche, a él se la damos por la mañana. Esto sería la ayuda que tienen estas personas. La segunda ayuda, y muy importante, es que entiendan que sus horarios de comida tienen que ser los mismos que los tuyos, pero variados. Es decir, cuando se despiertan a las 3 de la tarde, para ellos es el desayuno. 4 o 5 horas después hay que tomar la comida. Después han de hacer una siesta, importantísimo, una siesta larga, que dure aproximadamente 1 hora y media y que tenga todos los ciclos de sueño. Y después ya empalmar con las gafas cuando se levantan de la siesta como si fuera el sol de la tarde. Haciendo esto pueden funcionar mucho mejor. Hay otra cosa que es complicada, pero la tenemos que explicar, es que lo ideal es que cuando uno trabaje a turno seguido, los turnos cambiantes es mucho más complejo, entonces se lía muchísimo y las personas sufren mucho más. Pero al menos los que trabajan seguido de noche podemos darles estas recomendaciones. Pero la recomendación básica es que si lo pueden hacer todos los días de su semana, es mucho mejor que no que lo hagan de lunes a jueves y después viernes, sábado y domingo intenten cambiar otra vez su ritmo biológico, que es lo que suelen hacer, porque claro, a lo mejor tienen familia, un compromiso social o le gusta hacer deporte por la mañana o los sábados y en cambio su cerebro no puede porque está como en fase de sueño, ¿no? Te cuento una anécdota. Nosotros, tal como te he dicho, tenemos un laboratorio de sueño donde hacemos pruebas a mucha gente cada noche, más de 15 personas cada noche, ¿no? Entre las unidades que tenemos, en todas las que tenemos. Entonces, claro, allí tenemos los enfermeros de noche. Una de las enfermeras que trabaja con nosotros desde hace más de 40 años
claro, ella trabaja siempre de noche, ¿no? Pero ha tenido mucha suerte, ¿no? Chelo se llama, es genial. Claro, Chelo desde muy jovencita tenía una pareja y esta pareja era conductor y, claro, no coincidían en sus horarios, ¿no? Pero el conductor, la pareja dijo, ¿sabes qué? Voy a comprar un taxi y haré el turno de noche. Con lo cual los dos empezaron a hacer muy jóvenes el turno de noche. ¿Qué pasaba? Bueno, pues que cuando llegaba el final de semana y Chelo tenía fiesta y el conductor del taxi también, no se iban a dormir a la hora normal de las 10, 11, no, salían de noche, cerraban todos los after hours, eran divertidísimos, pero vivían su vida en este cambio total. Tuvieron la suerte o la decisión, esto ya no lo sé porque es más personal, de no tener familia, con lo cual esto favorece mucho, pero imagínate tú, trabajas de noche, tienes un niño, quieres estar con tu hijo. Bueno, las mujeres sois las que más perjudicadas salís de todo este tema del trabajo nocturno. Y cuando me decías, y ahora te digo esto, cuando me decías si quería hablar de otra cosa, quiero hablarte del sueño de las mujeres, porque es terrible lo que sucede con vosotras. Después ya hablamos de los deportistas y seguimos 3 días más, si quieres. Perfecto, ¿no? Hacen mala cara los que están allí. Sí, sí. No, estamos bien. Ya terminaremos. Yo estoy bien. Ya, no, esto es perfecto, no tengo ningún problema. Te cuento, te explicaba, las mujeres son las que salen más perjudicadas en el tema del sueño, ¿no? Ya te hablo de los trabajadores nocturnos. Se sabe muy bien que las mujeres trabajadoras nocturnas tienen más problemas hormonales. Las reglas, por ejemplo, están totalmente descontroladas. Sabemos también que tienen más problemas sociales, más índice de divorcios, lógico, porque si tú te casas con alguien que trabaja de día, a los 3 años o al año ya estás harto de no verlo nunca, ¿no? Tienen menos hijos en la familia y más enfermedades, ¿no? En los hombres también, pero sin esta connotación que tiene la mujer de ser madre y el tema hormonal. Entonces esto lo ligamos con el sueño de las mujeres. Fíjate, la ciencia todavía es muy machista, muy machista. Me explico, tenemos muchos trabajos sobre la próstata. Tú sabes que los hombres, cuando nos hacemos mayores, siempre tenemos esta hipertrofia, es decir, la próstata crece y hace que tengamos más necesidad de ir al baño, sobre todo durante la noche. Hay muchos estudios de esto. Se están buscando tratamientos. Sabemos cómo son las técnicas para reducir estos tamaños. O sea, controlamos si puede haber un cáncer o no en la próstata. Mucha información. Pero hay muy pocos trabajos sobre el sueño de la mujer, por ejemplo, en la menopausia. Pero no es solamente la menopausia donde la mujer tiene problemas de sueño. Empiezan con la primera menstruación. Tú, Mila, cuando tenías la primera regla, sin saber por qué y con 14 años, a lo mejor pobre, notabas que 2 o 3 días antes de la regla estabas como un poco de mal humor, más irritable, dormías peor. Y solo faltaba que tus compañeras de colegio o de instituto te dijeran, estás tonta, que tienes la regla, ¿sí? Mira cómo trata la sociedad a las mujeres, ¿eh? Estás tonta. Pobre, ¿no? No está tonta. Tiene una alteración bien conocida que nadie escucha ni trata. Pero esto sigue, ¿eh? Porque tú quieres a lo mejor ser mamá, perfecto. Ser mamá es genial. Te explican las cosas bonitas de ser mamá. Y existen. Pero el embarazo ya empieza con problemas de sueño. Las mujeres embarazadas tienen distintos problemas de sueño. Algunas insomnio, otras demasiado sueño, se arrastran. Y claro, seguís trabajando hasta el último día, ¿eh? Y claro, con todos estos problemas, cambios hormonales que se producen durante el embarazo, resistís, aguantáis, trabajáis y lo pagáis. Y nadie os hace caso. Pero sigamos. Llega el momento del parto. Muy bonito el parto. Muy bonito ser mamá. Y es cierto, es muy bonito. Pero también tiene sus cosas que te las tienen que explicar. Por ejemplo, que es una situación que puede ser dolorosa. Una situación que va a acarrear otros cambios hormonales. Otra situación que acarreará cambios en la relación de pareja. Claro, el marido no te puede tocar en los primeros meses porque estamos de cuarentena, cuando en realidad el afecto se puede manifestar llevándote unas flores o acariciándote. Otro problema, problemas de sueño, precisamente con
amamantar a un niño. Darle el pecho es muy bueno, pero ¿quién se lo tiene que dar? La mujer, ¿no? Claro. ¿Y quién es la que se perjudica? La mujer. El niño, sobre todo en los 3 primeros meses, necesita comer y es muy bueno que le des el pecho. Pero claro, cada 3 horas te vas a despertar, ¿eh? Con lo cual tú no duermes, ¿eh? Tú sabes lo que es cada 3 horas, cada 3 horas, y lo aguantan todas las mujeres, ¿eh? Y esto les perjudica. Y después dicen que tienen la depresión posparto, ¿sí? La depresión. ¿Cómo no vas a estar deprimida si te pasas 3 meses o un mes, da igual, durmiendo a trocitos, 1 hora y media? En ese caso, ¿qué habría que hacer? ¿Habría que cumplir no con...? hemos terminado. No hemos terminado. No, Okay. no, porque estáis más perjudicadas después. Después viene la menopausia. Después pondremos soluciones en cada caso. Okay. ¿Vale? Pero en la menopausia vuelven otra vez estas situaciones. Y aquí todavía menos sabemos el por qué. Son cambios hormonales, ahora se está estudiando el tema de los ritmos biológicos, de la temperatura corporal, por qué. Bueno, pero no sabemos nada. Y por último, estas serían las causas hormonales, ¿eh? Todas estas que te he contado, primera regla, ser mamá, menopausia, esto es de origen hormonal. Pero después está el origen social. ¿Qué quiere decir el origen social? Sabemos que en cuanto al insomnio o al mal dormir, el porcentaje entre hombres y mujeres es del 40% hombres, 60% mujeres, más perjudicadas. ¿Por qué? Por el rol social que os toca vivir. Hoy en día la mujer se ha incorporado al mundo laboral, pero no se ha desincorporado del mundo de la casa. Y ya sé que muchas personas jóvenes o parejas jóvenes me dirán, no, es que mi marido me ayuda mucho. ¿Ayuda? No, tiene que compartir todo. ¿Qué quiere decir ayuda? No. Y la mujer sigue, aunque solo sea de pensamiento, el control de lo que hay que hacer en casa. ¿Quién se cuida de apuntar o de decirle al marido, falta papel de váter, o falta jabón para la lavadora, o el extraescolar del niño es a tal hora, al dentista hay que llevarlo tal, ¿sí? Después ya lo hará el marido, pero quien piensa es la mujer. Con lo cual, este rol social que vivís, porque os han enredado en el fondo, ¿eh? Os han incorporado en el mundo laboral y no os han desincorporado del mundo de la casa. Soluciones para esto. Matar a los hombres, no es broma. Solución, no, esto tampoco, porque si no hay que persistir en la especie, ¿no? El rol social es muy importante, la concienciación de los hombres, ¿eh? Yo creo que cada vez más hay hombres concienciados, pero nos cuesta mucho, ¿eh? Porque piensa que, no sé, gente como yo, que tengo muchísimos amigos y mucha gente de mi generación, hemos intentado cambiar las cosas, pero no hemos conseguido mucho, ¿eh? No hemos conseguido mucho, porque todavía somos en conductas que están impregnadas en nuestro cerebro, todavía son muy machistas, ¿eh? Muy machistas. Pero bueno, vayamos por lo que podemos solucionar un poco, que sería el problema hormonal, ¿no? En las primeras reglas es muy difícil hacer algo para este malestar, porque dura muy poco tiempo, con lo cual lo bueno es concienciar a los compañeros a que no digan nada a las pobres chicas que tienen la menstruación, porque es normal que durante unos días se encuentren inestables. En el tema del embarazo, no podemos dar medicaciones para dormir mientras está embarazada la mujer, porque entonces podríamos pasar estas sustancias al cerebro de los niños. En cambio, sí que podemos hacer algo en la menopausia. En la menopausia hay lo que llamamos todos los sustitutos hormonales, que en algunas mujeres les va bien y otras no tanto, pero tiene que ser un poco el ginecólogo lo que los ayude. Es importante también mantener los ritmos biológicos que se estimulan con ejercicio, luz, buena alimentación, todo lo que son los hábitos sanos, mejoran mucho. Y ahora estamos mirando también si el tema de la temperatura corporal, que es algo que en la mujer menopáusica les provoca esta situación de calores y sofocos, pues lo podemos mejorar con algún tipo de medicación, que no sabemos seguro si es la melatonina, porque se está investigando, pero puede ser que pueda ser una pequeña solución. ¿Y vamos a los deportistas? Bien, pasemos a los deportistas. Bien, ¿qué sabemos de los deportistas? Mira, nosotros en la clínica tenemos la Fundación Estivil, se llama Fundación Estivil Sueño, que la gente puede mirar en la web,
y allí realizamos investigación en deportistas de élite. Estudiamos el sueño en deportistas de élite para ayudarles a que duerman bien y después realicen sus performances de forma correcta. Por ejemplo, sabemos que Messi duerme 11 horas. Cristiano Ronaldo duerme 11 horas. Los grandes deportistas de élite que son conscientes de que el sueño es el factor más importante, después evidentemente del entrenamiento, de la alimentación, pero el sueño es lo que llamamos el entrenamiento silencioso. Porque hasta ahora los deportistas están muy bien preparados físicamente, sabíamos mucho de todo lo que era el sistema articular, muscular, rendimiento, el sistema de alimentación, todo esto controlado, pero nadie había ayudado a los deportistas con el sueño. Y hoy en día se sabe que los deportistas que duermen bien, al día siguiente tienen una mejor performance, es decir, actúan mejor, lo hacen mejor. Y esto hay rotundos trabajos que así lo confirman. Más cosas, cuando un deportista duerme bien después de su ejercicio, suelen tener muchos de ellos, por ejemplo, los que corren, los runners o los corredores de maratón o los futbolistas o cualquier otro deporte que utilicen las piernas para correr, hay pequeñas roturas fibrilares de nuestra musculatura y esto hace que duerman peor. Mucha gente piensa que el cansancio hace dormir, ¿no? O provoca somnolencia. Es mentira, porque si no, todos los corredores de maratón se dormirían al llegar a la meta, ¿no? Porque llegan muy cansados. Y es al contrario, duermen peor. Entonces, nosotros hemos estudiado mucho el sueño de distintos grupos de deportistas. Por ejemplo, esto lo verán en la web, que les gustará, el sueño de un escalador que ha subido al Everest. Otro que ha hecho runners que hacen estas ultra trails que están 4 días sin dormir. Terrible. Bueno, horrible, horrible, ya te contaré. Después hemos estudiado navegantes solitarios y que atravesan el Atlántico y que se han de despertar cada 20 minutos para ver si viene un buque que les embista. Hemos estudiado navegantes haciendo la Barcelona World Race, que es esta regata espectacular a través del mundo, que son 2 tripulantes que se han de alternar también para ver si vienen buques, ¿no? O sea, hay muchas circunstancias en el deporte que necesitan la máxima optimización. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Los últimos trabajos que hemos hecho ha sido con la selección española de hockey sobre hierba, que fue a Tokio hace 4 años y ahora ha ido a París, o hace 5 años y ahora ha ido a París, ¿no? Claro, allí era mucho más complejo porque cuando es un solo deportista, estudiarlo a él solo y darle consejos a uno es mucho más fácil que dar consejos a 20 deportistas que son las que van a la selección, ¿no? Entonces aquí hemos de calcular lo que llamamos los ritmos biológicos. ¿Y qué es esto? Te cuento. Te he explicado que el cerebro está programado para dormir en una fase y esta fase es entre 11:12 hasta las 7:08 de la mañana. Esto es el periodo normal, esto sería el 50% de la población, pero hay un 25% que esta fase la tienen ligeramente adelantada, es decir, que tienen sueño antes. A las 9 de la noche ya no aguantan, en cambio a las 6 de la mañana ya están como una moto y estos se llaman matutinos. Hay otro 25% que es lo contrario, que hasta las 10 de la mañana no empiezan a estar despejados, pero después por la noche, a la 1 de la mañana, todavía envían correos con propuestas y demás. Estos son los nocturnos. Entonces, para los deportistas lo que hacíamos era averiguar quién es nocturno y quién es diurno. Esto hay el test en nuestra página web, si buscan Clínica del Sueño Estivil, hay el test que se llama cronotipo. Así sabremos, o tú podrás saber si eres más matutina o más vespertina, aunque la gente ya lo sabe normalmente, ¿no? Dice, no, yo soy matutino porque por la mañana funciono, en cambio a la noche no me digas nada, ¿no? Entonces lo que hacíamos con los deportistas era saber el cronotipo de cada una de las jugadoras. Y lo hicimos también con equipos de tenis. Tú sabes que cuando juega un equipo de tenis contra otro, normalmente en las competiciones siempre hay el número 1, el número 2, el número 3, así tienen un ranking de 5 o 6. Bien, entonces nosotros lo que averiguáramos eran los cronotipos de estos 5 o 6 jugadores de un equipo y en función de la hora que tenían que jugar, hacíamos jugar el número 1, 2 o 3, pero en función de su cronotipo. Por ejemplo, si el número 1 era nocturno y el partido era por la mañana, jugaba el número 2, que no era tan bueno, pero tenía el cronotipo diurno y entonces rendía mucho mejor.
Todo esto es apasionante. Es apasionante. Bueno, tenemos campos abiertos impresionantes sobre la investigación en el sueño, ¿no? Y bueno, esto dará para otros podcasts cuando quieras. Me encantó. Edward, aprendí mucho escuchándote y te había estudiado mucho, pero aprendí aún más teniéndote acá en persona. Gracias por esta charla. Te felicito por todo lo que haces y fue un placer para mí haberte tenido en el podcast. Y verás, Mila, como tú y toda la gente que te escuche y te vea, dormirá mucho mejor a partir de ahora. Gracias.